And then methought the dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn grew cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, and the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or the sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Amen. Amén. I love that song. Me encanta esa canción, Talking about the hablando sobre home place of the el lugar de los redimidos, el hogar de los redimidos. ¿Cuántos anhelamos estar ahí? Well, this is our last study Bueno, on este es nuestro the lesson estudio presentations, really the de last presentación con las lecciones. morning. We look forward El tema de mañana será el último, pero no tendrá estudio. Así que le damos la bienvenida al panorama de la profecía. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos de ustedes, déjame preguntar, cuántos de ustedes han estado por lo menos a la mitad de estas reuniones? Bless your heart. That's a Gloria a Dios, eso es casi más de la mitad. to come to a series of Es un gran compromiso venir aquí a un seminario así de largo, pero yo espero que esto haya hecho un efecto positivo en tu vida. La razón por la cual hacemos esto es porque queremos compartir las buenas nuevas. Las últimas palabras de Jesús deben ser nuestra prioridad. Id y enseñar. Quiere que enseñemos la palabra.
especialmente el mensaje de los 3 ángeles que van al mundo inmediatamente antes de la venida de Jesús. Y nuestra presentación hoy tiene que ver con el tema de la meta de los santos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis un momento. Vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 13. Nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Hace que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, estamos en el 16, que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Van a haber una ley que va a imponer y obligar a todos a adorar de una manera específica. Y si no adoramos a la bestia ni en su imagen, no podremos comprar y vender y habrá un decreto de muerte. Ahora, ¿ustedes creen que los que reciban la marca de la bestia van a ser la mayoría o la minoría? Típicamente es la mayoría, es la muchedumbre, ¿verdad? Nuestro estudio será sobre no ser manipulado, no ser controlado por la mayoría. Si vas a ser salvo, tienes que tener una relación personal íntima con Jesús, donde no estás siguiendo la corriente, no estás siguiendo la muchedumbre, la mayoría. Aún Jesús, cuando caminó la tierra, era la mayoría o la minoría que creía en Él. Y así es como ocurre en los días de Noé, la mayoría o la minoría que estaban en el arca. Así que tienes que pensar por ti mismo cómo saber que es verdad. Y debe ser fundado en la palabra de Dios. Uno de mis héroes en la Biblia es el apóstol Pedro. Y encontrarán una historia específica en Mateo 26, del 31 al 75. Y yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro era muy impulsivo, muy hablador, a veces hablaba antes que su mente pensara, ¿verdad? Su boca se movía antes de pensar. Y Pedro siempre tenía una opinión sobre todo. Era muy hablador, muy dispuesto a compartir su opinión. Y le preocupaba mucho lo que pensaban otros de él. ¿Recuerdan la historia donde los discípulos estaban en el mar de Galilea? Estaban remando y no tenían progreso y los vientos llegaron y luego apareció la aparición de Jesús. Pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, de los otros 12 apóstoles, era el único que tenía el valor que le dijo, si eres tú, déjame caminar hacia ti. Nadie más pensó en algo como eso. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro se paró y paró sobre el agua y caminó hacia Jesús y se sintió bien, está mirando a Jesús, está firme caminando sobre el agua, nunca había pasado, ha estado en el mar toda su vida. Y luego se metió en su cabeza, quizás no hay nadie en este mundo que ha caminado con agua además de Jesús y yo. Me pregunto si están viendo esto en el iPhone. Y se viró para ver. ¿Están grabando esto ustedes? ¿Lo están viendo? Y cuando dejó de ver a Jesús y puso sus ojos en la tormenta y empezó los vientos y la marea y su fe empezó a flaquear y empezó a hundirse. Y justo antes de hundirse, dijo la oración más corta de la Biblia, Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente lo tomó y le dijo, ¿por qué dudaste? En la vida cristiana es imposible vivir una vida santa sin un milagro. Pero ese milagro es mantener tus ojos en Jesús. Puedes caminar en una manera diferente en este mundo si tienes tus ojos en Cristo. Si tienes tus ojos quitados, no puedes. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, pongamos todo a un lado, todos los pecados a un lado y corramos la carrera que está delante de nosotros, fijando nuestros ojos sobre Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la manera como corremos la carrera, con nuestros ojos fijos en Jesús. Y puedes hacer lo imposible. Pero Pedro siempre estaba preocupado por lo que los demás decían de él. En la última cena, cuando Jesús dijo, alguien hoy me va a traicionar, Pedro dijo, y se dio en su pecho, quizás ellos, pero yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús le tuvo que decir, antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás.
3 veces. Y Pedro le dijo, nunca lo haré. Y los demás dijeron lo mismo. Pero sabes la historia, a Jesús lo traicionaron y durante el juicio Pedro lo siguió a una distancia. Cuando estaban llevando a Jesús al juicio, Pedro seguía a una distancia. ¿Por qué a distancia? Porque tenía preocupado por lo que la gente iba a decir de él. Así que mantuvo su distancia. Hay muchos cristianos que siguen a Jesús a distancia. No quieren estar muy cerca, que la gente no los vea. Y cuando Jesús entró al juicio, Juan entró, pero Pedro se quedó afuera tratando de actuar como los otros siervos de los sumos sacerdotes y los oficiales de la corte. Él no quería que ellos supieran que él era apóstol. Pero entre ese tiempo alguien lo reconoció y le dijo, ¿tú no eres uno de sus seguidores, el que fue arrestado? Este falso profeta que están enjuiciando. Y Pedro de momento cambió su actitud, su comportamiento. Vas a media hora antes, cuando fueron a arrestar a Jesús y él estaba rodeando con sus amigos, Pedro saca la espada para pelear con Cristo. Ahora de momento están solos y ahora se vuelve a ser como uno de los demás y le dijo, no sé quién es ese Jesús. Y le preguntaron una vez y se negó. Y la tercera vez hasta maldijo. Y él lo negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y en ese momento el gallo cantó y entró y vio al tribunal de juicio y Jesús lo miró y le rompió su corazón. Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Y él salió y lloró amargamente. Pedro era un hombre roto, destruido en ese momento al yo y se convirtió en un hombre para Dios. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Jesús le dijo a María, ve y dile a los discípulos y a Pedro, porque quizás Pedro se había ido muy lejos y Jesús le dijo, dile a Pedro. Y después de esa experiencia, Pedro se convirtió plena y totalmente, que cuando fue tratado por su fe y él se levantó ante los concilios y dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. De ese momento en adelante no iban a intimidarlo. Necesitamos ese tipo de valor, porque en los últimos días va a haber una presión increíble de todas partes de la sociedad, hasta entre la familia, y van a presionarte para comprometerte a tus principios y a la fe. Así que sigue a Jesús, no a la multitud. Primera pregunta, ¿cómo determina Dios si estamos o no de su lado? La Biblia dice, no todo el que me dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente escuchar la voluntad de Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, el sabio es el que hace su casa sobre la roca, el tonto sobre la arena. Y Jesús luego dice, el que escucha estas palabras mías y las hace. Es tan simple. Santiago dice, no seas un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Muchas personas vienen a la iglesia una vez a la iglesia y eso no te salva. ¿Estás dispuesto a hacer lo que escuchas? Escuché un predicador una vez que vino a una iglesia nueva y por 3 semanas corridas predicó el mismo sermón. Y estaba un poco pasado de edad y alguien le tuvo que decir, tienes que visitar a un doctor. Quizás no te das cuenta, pero has predicado el mismo sermón 3 semanas corridas. Y él le dijo, yo lo sé y lo voy a hacer la próxima hasta que empiecen a escucharlo. Él quiere que seamos hacedores de la palabra. Jesús da la parábola. El hombre tuvo 2 hijos y le dijo, ve, trabaja en mi campo. Y uno dijo, no voy a ir. Pero se arrepintió y fue. Y el otro dijo, ya voy de camino, pero no lo hizo. Y Jesús le dijo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijo, bueno, el que dijo que no voy a ir, pero se arrepintió. Y Jesús le dijo, ¿sabes? Los escribas y los fariseos, todos están diciendo Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas están arrepintiéndose y siguiéndome y haciendo estos cambios prácticos en su vida. Así que Dios es claro, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Si lo amas, si crees, Él quiere que seamos hacedores de la palabra. Otro versículo, Romanos 6:16,
¿No sabes que si te sometes a alguien para obedecer, si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, tú eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia? En otras palabras, dice que soy cristiano, Señor, Señor, y todos los días vives para el diablo. No puedes decir que eres cristiano, porque eres siervo de otro maestro. El Señor quiere que estemos de su lado. Número 2. Cuando los mandatos de Dios y el hombre confliquen, ¿a quién Pedro dijo que debemos obedecer? Lo acabamos de leer en Hechos 5:29. Estaban los discípulos antes el tribunal, el concilio, le están diciendo no prediquen más de Jesús. ¿Qué tú harías como algo así si te están amenazando de muerte, diciéndole no testifiques y no hables? No se asusten. Hay partes en el mundo donde yo podía predicar libremente y ahora hay algunos temas que no puedes predicar, aunque son temas bíblicos en muchos países. ¿Qué haces entonces? Pedro dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Va a haber un mandato en los últimos días para adorar contrario a la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la multitud o vas a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Por qué Daniel sobrevivió en la fosa de los leones? Porque se determinó obedecer a Dios antes que el rey de Persa. Y los 3 jóvenes hebreos, ¿cómo sobrevivieron el fuego de Babilonia? Ahí estaba la ley, decía que tenían que adorar y postrarse o morir, y ellos decidieron estar de pie por Dios. Y esto va a acontecer en el tiempo final, así que es tan importante este tema que pongamos a Dios primero y por encima de todo. Es lo más importante, es lo único seguro que tenemos. Si solo sigues a Dios cuando es conveniente, el diablo lo va a asegurar que hayan oportunidades donde no sea conveniente. Quizás como en el caso mío, yo estaba luchando con el cigarrillo y yo decía, ¿cuándo será un buen momento para terminar? Dije, voy a esperar que este problema se vaya. Y yo tenía todas estas excusas para dejar de fumar, todas estas razones esperando el momento perfecto para dejar de fumar, y el diablo siempre se las arreglaba para tenerme en problemas. Y yo hasta que dije, pase lo que pase, lo voy a dejar. Y lo hice. A veces tienes que solamente dejarlo. No hay un mandato que dice eso. No quiero promocionar a nada. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios? Juan 8:31. Si permaneces en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos. Permanecer en la palabra es que estás comiendo, alimentando, estás en ella siempre. Si te apartas de mucho tiempo de la palabra, no recibes esa nutrición y quedas desnutrido espiritualmente. Hay que comer todos los días. Hay personas que dicen, me dificulta leer. Muy bien. Hoy en día puedes escucharlo en audio, en tu teléfono, hay todo este tipo de tecnología y te lo lee también. Lee sermones de inspiración, buena música cristiana. En nuestra casa tenemos el radio para 2 o 3 canales cristianos. Muchos países no tienen eso. Y podemos nosotros escucho sermones de otros pastores y escucho algunos puntos fantásticos, pero a veces como el melón, ¿verdad? Escupe la semilla y comes lo bueno, pero tienes que estar alimentándote todo el tiempo. Jesús dijo, si me amas, que guarda mis mandamientos. He visto estas etiquetas en los carros. Si amas a Jesús, toca tu bocina. Y después vi a otro que tenía otra etiqueta en su carro. Si amas a Jesús, diezma. Cualquiera puede tocar bocina. Es muy fácil. Amo a Jesús, voy a tocar la bocina. Amo a Jesús, entonces voy a diezmar. Entonces eso es serio. Si me amas, guarda mis mandamientos. Escuché a un pastor en la radio ayer. Y él dijo, tenemos que amar a Jesús, así que vamos a decirlo juntos. Díganlo solamente. Y yo decía, ok, yo lo voy a decir. Y lo dije con él. Pero después, así es como muestro, solamente diciéndolo. Hay gente que le va a decir a su esposa, te amo, te amo, te amo, pero no viven como si lo amaran. Palabras son baratas. Dios quiere que lo mostremos por nuestra consagración.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estaba haciendo un estudio bíblico una vez y un amigo que estaba estudiando me dijo, Doug, estás siendo legalista. No necesitamos guardar este mandamiento. Yo soy cristiano y estoy siendo dirigido por el Espíritu. Y esto era muy temprano en mi experiencia cristiana y dije, esto no está bien. Y abrí mi Biblia y mis ojos cayeron sobre este versículo. Y no me acuerdo haberlo leído antes y se lo leí. Y él no sabía qué decir. Se quedó con la boca abierta. Es tan simple. Si dices que lo conoce y no guarda sus mandamientos, eres mentiroso. No hay otra manera de decirlo. No hay palabras que tú puedas escapar una verdad tan clara. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que si decimos, eres infiel a tu esposa, pero estoy guardando los otros 9 mandamientos, eso no va a funcionar, te lo voy a decir ahora. Ese mandamiento solo va a hacer una diferencia, la relación se va a romper y dañar. Y la gente dice, bueno, Dios no nos da un descuento de 10%. No podemos guardarlos todos, menos como el cuarto mandamiento que dice, acuérdate. No, esto no es opcional, no son 10 recomendaciones. Alguien dijo, los 10 mandamientos no son opciones múltiples. Son todos los 10, no las 10 sugerencias. Dios quiere que lo obedezcamos y Él es Dios. Si hay alguien que tiene un derecho de cómo vivir, ¿quién debe ser? Creador y Redentor, el que nos hizo y murió para salvarnos. Si rompes uno, rompes todos. Pecado es pecado. De acuerdo a Jesús, ¿por qué los hipócritas se hacían los religiosos? ¿O los religiosos eran tan hipócritas? En las enseñanzas de Jesús, lo primero que Jesús dio con las 2 manos, dice, oras, ayunas y das. Pero le dijo a los líderes religiosos, pero lo hacen para que lo vean, ¿verdad? Se comen a las viudas, ayunan y se pegan y se lastiman para que la gente sepa que están ayunando, para que la gente quede impresionada. Y cuando das, toca la trompeta para que todos vean cuánto vas a dar, pero a la misma vez tienes mucho más de lo que das. Algunos dan $100 y la gente dice, wow, pero tienen 10 millones. Eso no es un sacrificio grande. Le dijo, todos lo están haciendo para que los hombres te vean. Y eso se llama hipocresía. Somos controlados por la gente. La gente a veces hace la religión por las multitudes. Quizás has visto en la iglesia donde la gente da mucho dentro de la iglesia y los que gritan aleluya los más altos no lo viven durante la semana, están gritando otra cosa. Ahora, espero que sí estén gritando aleluya, no tengo problemas con eso. Escuché una vez que en la Riviera Italiana que las casas bonitas todas tenían balcones y todo el mundo quiere que su casa se vea bonita para que aun los que no pueden costearlo pintan balcones hasta los más pobres en su casa y hasta pintan la ropa colgando en los balcones para que parezca verdad. Esto tienen la apariencia, pero si tratan de salir van a caerse. No está ahí el balcón. Eso es hipocresía. ¿Cuál es la contestación? ¿Qué era lo que Jesús estaba condenando? Para ser alabados por los hombres, para ser visto de los hombres. Este es el reto de Pedro. Siempre estaba preocupado por cuando la gente miraba. Cuando Jesús resucitaba a los muertos y hacía milagros, Pedro quería estar ahí al lado de él como su guardaespaldas y ser su secretario y pensando, quiero estar con el que es popular, somos bienes amigos, somos así, somos cercanos. Pero cuando Jesús ya no era popular, Pedro se metía en problemas. Tenía que tener victoria sobre la multitud. Él estaba más preocupado por la opinión pública. ¿Es generalmente seguro seguir la multitud? ¿Qué dice la Biblia? No seguirás a los muchos para hacer mal. Ahora, si la muchedumbre está haciendo algo bueno, si la multitud está haciendo algo bueno, por ejemplo, limpiando una playa o alguna obra humanitaria, eso es bueno. Pero estamos hablando en el contexto de los últimos días. Es típicamente la multitud que se va por el lado equivocado. En el Monte Carmelo estaba Elías. Elías contra 800 falsos profetas, 400 de Baal y 400 de Aserot.
creo que era 8:50, perdón. Un solo Elías, todos los demás profetas están escondidos, solo uno que tuvo el valor de enfrentarse. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Como Noé en los últimos días, no sigan la multitud. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. ¿Saben qué? ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Por los pecados de todo el mundo, toda la humanidad. Él quería salvarlos a todos. No es que salvación no se puede encontrar, es que el mundo está muy preocupado con otros asuntos. Hay muchos, pero sigue diciendo en Mateo 7:14, porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. ¿Cómo que difícil el camino? Déjame explicar. La vida es difícil. Así que si tú estás diciendo estoy buscando eso que no es difícil, no hay opción. Es difícil para los malvados. La Biblia dice que el camino de los transgresores es difícil. Así que es más difícil ser salvo o perdido. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Prefieres ser esclavo en Egipto, sirviendo bajo la mano dura del faraón, o seguir al Señor en el desierto de camino a la tierra prometida? Esas son tus opciones. Puedes ser un esclavo sin esperanza, o puedes seguir al Señor donde Él te mantiene con maná, te da agua y de vez en cuando una codorniz. Y tiene su presencia, te está enseñando. ¿Cuánto más? ¿Cuánto mejor? Pero aún la gente que estaban por medio de la tierra prometida fueron desanimados y dijeron que queremos regresar a Egipto. El diablo quiere desanimar a los creyentes y decir que es duro. Y es verdad, el camino del cielo es un camino estrecho. Y parte del camino, de la razón, es porque es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Cuando tenían guerras en los tiempos bíblicos, había alguien que era como el atalaya en la pared, y si él veía un ejército acercándose, tocaba la trompeta para decir que venía un ejército. Y la mayoría que vivían ahí en las ciudades fortificadas tenían que entrar dentro de la ciudad lo más pronto posible, o serían asesinados por los ejércitos llegando. Y muchos tomaban el camino ancho y con todo su equipo para llegar, pero para ese momento había un tráfico, todo el mundo tratando de entrar a la misma vez. Pero habían unas entradas a la ciudad que una persona podía pasar un camino muy estrecho, y esto lo ponían para que la gente podía entrar y salir fácilmente, y los tapaban, pero no podías llevar tus cosas por ahí. Y si que Jesús está dando estas dos analogías, hay un camino estrecho, difícil, no puedes pasar un camello por ahí. Era suficientemente grande para pasar tú, y a veces tenías que bajarte las rodillas. Y la única manera que vamos a entrar en esa puerta es que tienes que humillarte y entregarte, someterte. Nunca he visto nunca he visto un carrito de 2 puertas jalando un camión. ¿De qué te sirve haber ganado todo el mundo y pierdes tu alma? Todas esas cosas que posees no pueden entrar. Primera de Pedro 3:20, en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Habían millones durante el día de Noé, pero cuando empezó a llover fue que la gente tomaron las cosas serias, pero ya era muy tarde. Así que no puedes esperar hasta que ves la implosión del mundo para venir a Jesús, porque ya es muy tarde. Ya les he dicho esto, una señal sobre... Había un letrero frente a una iglesia bautista que decía, arrepiéntete ahora y evita el tráfico. ¿Cómo se siente Jesús cuando ponemos las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios? Dice Jesús en Marcos 7:7, pues en vano, ¿verdad? Vacío, en vano me honran. Qué triste que hay gente que adoran a Dios en vano, ¿verdad? Que siguen a Jesús en vano. En vano me adoran, enseñando doctrinas.
pero son solo mandamientos de Dios. He dado algunos ejemplos durante el seminario de estas leyes de hombre que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, y todas estas personas están sobre sus rodillas, sí, ¿verdad? Y, subiendo las escaleras, la gente de rodillas, siguiendo a Guadalupe o contando el rosario, repeticiones y todas estas cosas que la gente cree que están acumulando puntos con Dios. Y son las cosas que Jesús dijo, no lo hagas, pero son tradiciones de hombre. Qué triste. Dios nos dice que tenemos que subir a alguna montaña en rodilla y orarle a una estatua para el perdón, o puedes ponerte rodilla donde estás e ir directamente al trono de la gracia por medio de Jesús. Ahora, no todas las tradiciones de los hombres son malas. Déjame terminar con este versículo. Marcos 7:9 les decía, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Puede repetir algún ejemplo donde la gente rechazaba los mandamientos por seguir una tradición? Yo le dije aquí en un seminario que alguien me levante la mano donde dice en la Biblia que el primer día de la semana es para tomar santo, el día santo. Nadie, no he escuchado a nadie, pero pregunta, ¿no es una tradición que sigue la mayoría del mundo cristiano? Pero es hecho por el hombre, no está en la Biblia. La Biblia dice el séptimo día, no el primer día. Pero la gente dice, pero la resurrección, pues qué lindo, pero no hay ningún mandato para eso. Alguien lo pensó y alguien lo hizo, pero Jesús no tuvo problema. Jesús no tuvo problema con el primer día que escogió, que fue el sábado. Ese fue el día que él escogió. Su primera opción fue el séptimo día, fue su decisión. Él escogió el séptimo día y nosotros, los seres humanos, queremos cambiarlo al primer día. Eso es una tradición de hombre. Ahora, es importante que Jesús resucitó ese día y gloria a Dios por eso, pero es importante también que murió el viernes, ¿verdad? Pero no nos mandó a guardar el viernes. Los musulmanes lo hacen, pero nosotros los cristianos no se nos dice ese día. La Santa Cena era el jueves, era importante, sumamente, pero eso es el nuevo sábado. No hay ningún mandato para cambiar el mandato de Dios. Es una pura tradición humana. Ahora, hay tradiciones buenas, pero, por ejemplo, el diciembre 25 se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Te daño tu fiesta si yo te digo que Jesús no nació el 25 de diciembre? Qué bueno que nos podemos reunirnos y hablar de Jesús, pero puede mostrar concluyentemente que Jesús nació en el otoño. Sabemos que tenía 30 años cuando fue bautizado. Lucas 3. Esto es una respuesta a una pregunta gratis. Lucas 3. Fue bautizado cuando tenía 30 años, porque ahí era la edad cuando un sacerdote empezaba, así que cuando llegó a los 30 empezó su ministerio. Sabemos que estuvo enseñando 3 años y medio. Y sabemos cuándo murió. En la Pascua, en la primavera. Cuenta 3 años y medio para atrás. Diciembre 25 sale del paganismo. Eran los días más cortos, ¿verdad? En diciembre 22, en esa fecha 23. Y no se empiezan a alargar hasta el 25. Y le dicen el nacimiento del sol. Así que muchos cristianos dijeron, vamos a llamarlo el nacimiento de Jesús para que los paganos puedan celebrar su nacimiento y no hay que cambiar fechas. Alguna de la historia. Ahora, no hay nada de malo de reunirnos en ese día. No es nada inmoral acordarnos del nacimiento de Jesús. ¿Será popular el verdadero cristianismo en los últimos días? No, no lo será. Jesús dijo muy claramente, no es popular ahora tampoco. Jesús dijo en Mateo 24:9, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿No dice Apocalipsis que habrá un tiempo en donde todas las naciones, lenguas, muchedumbres, donde la bestia obligará a seguir la bestia y adorar a la bestia, y si no va a haber decreto? Dijo Mateo 24, estaba diciendo sobre serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, el diablo está amenazado por cristianos genuinos. Así que va a tratar de hacerlo más difícil para que no pueda seguir a Jesús. A nada le molesta a Satanás más que un cristiano genuino. Miren lo que le hizo a Job. ¿Saben por qué no vemos más persecución? Porque no hay muchas vidas santas. Si se viviera vidas más santas, habría más persecución. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer
¿Por qué? Se puede hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. El dragón estaba airado con la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. En los últimos días, cuando hablemos de la guerra de la Armagedón, mucha gente piensa que es China y Rusia contra Estados Unidos e Israel, pero la Biblia es muy clara que la batalla del Armagedón será esta guerra, que el diablo ha venido con gran ira y hacerle guerra a la iglesia, a la mujer, a la simiente de ella, que son el último parte que están guardando y levantando el mensaje de los 3 ángeles y los mandamientos de Dios. Y ahí cuando Jesús viene en su caballo blanco, Apocalipsis 19, para eliminar al enemigo, ese rescate más grande. No sé si en Calvario, para salvarnos, ¿verdad que sí? Versículo 13, capítulo 13, 15. Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Pregunta, ¿te da miedo eso? A mí no. Antes sí me preocupaba. Ay, Señor, si me torturan, puedo aguantar esta tortura, pero esta no. Que no sea este tipo de tortura. Y pensaba sobre todo eso. Y el Señor me dijo, ¿de eso es lo que te preocupa? No, solo quiero ser fiel. Lo que sea. Y leí donde Dwight Moody le preguntaron si él estaba dispuesto a ser torturado y morir por Jesús si tenía la fuerza. Y él dijo, yo no tengo la fuerza ahora, pero sé que el Señor me dará la fuerza cuando la necesito. Así que no me preocupa ya. Déjame dar una historia rápida. Conocí este hermano de iglesia y siempre estaban preocupados por la tortura y los últimos días y murieron en paz. Y si todo ese tiempo estaban preocupados por la tortura, qué pérdida de tiempo. Así que dije, no voy a perder el tiempo pensando en eso. Quizás pueda morir de momento. No sé, no quiero pensar en eso tampoco. Dije, Señor, ahora no he terminado. ¿Es posible servir a la vez a Dios y a la multitud? Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Dios está llamando a vivir vidas santas. Y dice, no, aquí no hay terreno neutral. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque toda Europa estaba involucrada en la guerra, Suecia se mantuvo en neutral. Uno, era por la topografía, porque habían tantos aviones y helicópteros. Suiza es montañas y túneles y es un país bien difícil de conquistar. Así que hasta Hitler dijo, vamos a dejarlo quieto. Y lo otro es que tenían todos los bancos con todo el dinero. Y si hacían eso, todo el mundo se iba a molestar. Así que se mantuvo neutral. Entre la guerra, entre el bien y el mal, no hay Suecia. No hay camino neutral. Quizás diga, pastor, me gustaron los mensajes, es muy interesante, pero no quiero seguir a nadie ahora. Bueno, lo estás haciendo entonces. Jesús dijo, si no estás conmigo, solo hay otra opción. Estás tomando una decisión de estar en contra de mí. De no estar con Jesús es escoger al enemigo, al otro maestro. Yo sé que es muy difícil, pero es su palabra, es lo que él dijo. Si no estás conmigo, entonces estás con el otro. Así que tienes que tomar tu decisión. ¿Quién quieres tú como tu líder? ¿A Jesús o a Satanás? Pregunta 9. ¿Es seguro amar a un amigo familiar más que a Jesús? Jesús dice, Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Quizás ame a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tu mamá, pero amas el regalo o el dador del regalo más grande. Todo lo bueno que viene de Dios. No es apropiado amar el regalo más grande que el que da el regalo. Él debería recibir nuestro amor supremo. Y si alguno no toma su vida y no puede ser mi discípulo, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús tiene que ser el primero y el centro de todo. Cristo compara eso a un hombre que encuentra un tesoro en el campo
y encuentra esta gran caja de oro y le dijo, estamos vendiendo todo, todo. Voy a comprar este terreno. Y lo vende todo para sacar esta caja. El mercader que encuentra una gran perla, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Él vende todo para comprar esa perla. Cuando lo encontramos a Jesús, si lo conoces verdaderamente y cuánto Él te ama y quién es, te vas a dar cuenta que no hay nada en este mundo que tiene más valor que eso. Nos está pidiendo, déjalo todo. Y lo más maravilloso es que cuando lo dejas todo por Cristo, todo lo recibes. Te da más de lo que tú pides y conoces. Pero hay un precio. Tienes que dejar todo. Pero Pablo dijo, aún los sufrimientos de este mundo no se comparan en nada con lo que Dios provee. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fueron a donde sus hermanos, su familia, y le preguntó, y le dijo, ellos son mi familia, los que hacen mi voluntad. Pregunta número 10. ¿Es prudente anteponer una carrera próspera o los tesoros terrenales antes que a Jesús? Noten Mateo 16:26. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué provecho tiene si te dan un cheque de $1.000.000 y tarjetas de crédito y puedes hacer todo lo que quieres? Irte allá a Las Vegas y luego cuando lees al final del contrato, después que te quieren dar todo ese dinero y puedes hacer todo lo que tú quieras con el mundo y después al final de 90 días serás echado en el horno de fuego. ¿Te disfrutarías todo ese tiempo? ¿Cómo podemos disfrutar todo eso cuando te das cuenta que estás perdiendo la eternidad? Es como el niño, ¿quieres el helado ahora o quieres la educación de universidad? ¿Qué va a decir el niño? Ahora mismo yo quiero un helado o la universidad en el futuro. Yo tomo el helado. Eso es lo que hacemos. Estamos entregando la eternidad, la vida eterna, cuerpo glorificado, es una existencia fabulosa por los placeres pasajeros de este mundo. ¿Qué provecho hay? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere toda su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No, hay que mantener nuestros ojos en Jesús. Él es el premio. Él es la recompensa. Escuché una vez sobre un hombre que fue a visitar a su amigo que era un artista y estaba pintando con sus pinturas y tenía una canasta con piedras de diferentes colores como diamantes y rubí, zafiro y esmeralda. Y él le dijo, no puedes pintar con eso. ¿Para qué quieres la canasta? Y él dice, cuando estoy trabajando con diferentes colores y pintando, dice, mis ojos se pueden engañar. Pero cuando miro a la canasta y a las joyas, ellos no cambian. Me ayuda a reenfocar mis ojos cuando regreso a la pintura. Igual nosotros tenemos que mantener los ojos fijos en Jesús. Todo el tiempo, por medio de la palabra de Dios, reenfocándonos. Porque si no, nuestra vista se distorsiona. Número 11. ¿Es seguro seguir desobedeciendo la voluntad de Dios después de que Él nos haya mostrado la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese no es justo. Osea 4:6. Pero no solamente que no conocen, es que dice ¿por qué? Porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también te olvidaré. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es un problema serio. Déjame compartir algo con ustedes. Y esto está en Deuteronomio capítulo 5, 29. Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio 5, 29, Dios está hablando. Y note lo que dice. O si tuvieran un corazón para mí, que tuvieran y guardaran todos mis mandamientos. Guardar todos mis mandamientos, para que le fuera bien a ellos
y con sus hijos para siempre. Dice cuánto tiempo, dice quién, qué hacer. Luego vas a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, 6:18, perdón. Y dice, haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien. ¿Por qué Dios quiere que le obedezcamos? ¿Porque Él quiere mostrar que Él es fuerte y que manda? No, porque Él nos ama y Él es bueno. Él dice, cuando olvides de la ley, porque te has olvidado, voy a olvidarme de tus hijos. Porque lo que pasa es que si no le enseñamos la ley a nuestros hijos, entonces la maldición se convierte en algo de generación en generación porque están continuando nuestras malas conductas. ¿Hay algún ejemplo en el mundo cristiano donde las personas han tapado sus ojos a la ley de Dios? ¿Han rechazado el conocimiento? Dicen, no queremos hacer eso. Esos son demasiados cambios. No es popular. ¿Qué van a pensar todas las otras iglesias? Una de las excusas que la gente decía para apartarse de Jesús, porque los líderes religiosos no lo han aceptado. ¿No es increíble? Aún en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos que tenían la Escritura no aceptaron a Jesús la primera vez y utilizaron eso como excusa para no aceptarlo a Jesús. Y dijeron, si ellos son los líderes religiosos, amigo, no puedes confiar en tus líderes religiosos, incluyéndome a mí. Tienes que leer la Biblia por ti misma y seguir lo que dice ahí. Si rechazamos el conocimiento, las consecuencias son eternas. Porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10:26, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que ya sabemos lo que Dios pide, sabemos lo que es vivir una vida santa, lo que es los mandamientos de Dios. Cuando recibimos el conocimiento de la verdad y lo rechazamos, ya no hay sacrificio por el pecado, pero un juicio terrible, lo que dice en el versículo. Después que Dios te da la verdad, yo soy la verdad. Mira lo que tengo para ti, te amo. Guarda mis mandamientos. Y tú digas, no, yo me voy a ir con la tradición. Eso es fatal. ¿Ven lo que dice la Biblia? Pregunta 12. ¿Qué ocurrirá con los que persisten en rechazar la verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta razón, Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Espérate, ¿por qué Dios hace eso? Básicamente lo que dice que si rechaza la verdad de Dios, ¿qué es lo que queda cuando rechaza la verdad? La mentira, el engaño. Así que cuando el Señor envía la verdad y corresponde lo que le dice la Biblia, y Dios te dice, aquí está la verdad, camina en la verdad, ama la verdad, te hará libre, sigue. Y tú digas, no, no me gusta el costo de hacer eso. Eso va a ser muy difícil. Y Dios dice, ok, esto es difícil, pero vas a tener que llegar al momento donde vas a creer en la mentira por encima de la verdad. Quizás sea muy sincero, pero los que nos van a perseguir en el tiempo final pensarán que están haciendo lo correcto, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios pone su luz, su palabra sobre nuestros corazones y el Espíritu Santo trae convicción y eso puede doler. Pero recibe, porque es la palabra de Dios. Quizás tienes que humillarte, pero el Señor te levantará. El Señor te lo está pidiendo por una razón. Es como cuando un padre entra al cuarto de su adolescente y prende la luz y puedes ver que le duele los ojos. No, no, apágalo, no quiero levantarme todavía. Y prende la luz y lo deja en la oscuridad y dice, no, ahora vas a ajustarte a la luz. Si apreciamos estas nuevas cosas, a veces hay un proceso de ajuste, pero no regrese a la oscuridad, porque entonces llegarás al momento donde sinceramente crees la mentira. ¿Cuántos saben que hay mucha gente sincera en todas las religiones y la verdad? ¿Pero son todas verdad? No.
pero la gente sinceramente cree en la mentira. Y hay gente que dicen que son cristianos que sinceramente creen la verdad. Y cuando Dios envía la verdad, si lo rechazan, ahora van a haber mucha gente que no lo conocieron bien. Jesús dice, si no has visto, no tendrías pecado, pero como ves, tu pecado se mantiene. ¿Creerán los que persiguen al pueblo de Dios en los últimos días que están haciendo lo correcto? Sí. Jesús dijo, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los que están con la bestia van a pensar como el apóstol Pablo dijo, estoy sirviendo al Señor. Y cuando le pegaron con la luz de Jesús, se quedó con la boca abierta porque pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo al diablo. Y dijo, y nos hace pensar si yo también estoy en la misma categoría. Como Jesús dice, pensarán que están sirviendo a Dios cuando te matan. ¿Cómo describió Pedro a los que han aprendido la verdad, pero se niegan a seguirla? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y el puerco la va a revolcarse en su cieno. Pero hay que sacrificar para seguir a Dios. Y tenacidad, persistencia, donde tú dices, voy a seguirlo, no importa lo que ocurra. Jesús dice que si vas a seguir, camina conmigo, porque hay mucha gente que entran, se limpian, se purifican, viven y después regresan como los puercos a revolcarse en el lodo. Pregunta 15. ¿Seguir a Jesús implica cierta lucha y negación de sí mismo? Requiere un compromiso y una entrega y un sacrificio en seguir a Jesús. Y yo sé que es fácil hablarlo, pero más difícil de hacerlo. Me acuerdo de la gallina y el cerdo. Le gustaba al granjero porque le daba buena alimentación y ambos dijeron, vamos a hacerle desayuno al granjero. Y le dijo el cerdo a la gallina le dijo, ¿qué hacemos? Le dijo, vamos a hacerle tocineta. Le dijo, para ti es fácil, ¿verdad? Pero para mí es una entrega total. ¿Hay negación en seguir a Jesús? Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Cada día como cristiano. Como el matrimonio. Matrimonio no es una carrera de velocidad, es un maratón. Todos los días es comprometerse con esa persona. Voy a servirle, voy a amarla. Y ese es el secreto también en la vida cristiana. Es una relación que hay que renovar cada día. Y debes morir al yo cada día. Pablo dijo, yo muero diariamente. En vez de vivir para mí mismo, para el mundo, casi todo el mundo está pensando en mí, en yo. Y yo quiero hacerlo todo para mí. Pero la clave de la felicidad es Jesús, otros, luego a ti. Esa es la ecuación. Y tienes que no solamente morir cada día, pero renacer cada día con Cristo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pregunta 16. ¿Es seguro posponer la decisión de seguir a Jesús? Escuché una vez que el diablo tenía una convención, invitó a todos sus demonios, miles y miles de demonios, y le dijeron, mira, estamos buscando una nueva campaña de mercadeo, necesitamos algo muy bueno, quiero sugerencias. Y un demonio le dijo, ya tengo, dile que no hay Dios. Él dijo, ya hemos hecho eso con éxito, pero hay tanta evidencia que todavía estamos perdiendo muchos. Y otro le dijo, dile que Dios no los ama. Y el diablo le dijo, de eso a veces funciona, pero aunque yo no lo entiendo, hay mucha evidencia de la bondad y el amor de Dios, y aún así no podemos traer a la gente. Y uno después de otro de estos demonios sacaron todos con sus
estrategias de mercadeo y hasta que vino uno muy malo y dijo, yo sé cuál es la respuesta. Dile que hay un Dios, que pueden ir a la iglesia, que Dios los ama, que pueden hacer una entrega completa, pero dile, no hoy. Y se les hizo una sonrisa satánica a Lucifer y dijo, ese es. Que pospongan, que lo dejen para después, pero nunca hagas una entrega total hoy. Mañana, siempre mañana. Y creo que el lago de fuego estará lleno de personas que tenían buenas intenciones, pero nunca se comprometieron. ¿Saben que la gente muere como vive? Esperando y dejando todo para después. ¿Es seguro dejarlo todo para después? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de vicio, ¿oyeres hoy su voz? No endurezcas tu corazón. Jesús no le dijo a nadie, ven y sírveme mañana. Tan pronto como lo escucharon, vendrían. El mejor momento para hacer la voluntad de Dios es cuando la conoces. El mejor momento para seguirlo es cuando lo escuchas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuché un sermón una vez donde alguien dijo, aquí hay algo que Dios no puede contestar. ¿Tú crees que Dios puede hacer todo? Dios no puede contestar cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No, acéptalo, guárdalo, recíbelo, ámalo y Él no te defraudará. Número 17. Perdón, 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de la salvación. Y tú que estás aquí y los miles escuchando el panorama de la profecía, Dios ha estado tocando en la puerta de tu corazón. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Sabe que si alguien toca tu puerta por un tiempo y después no contesta, se van? El hecho de que Jesús está tocando la puerta y dice que no solamente está tocando, pero te está llamando. Hola, ábreme. Tú abres tu corazón y tú lo dejas entrar. Serás tan bendecido. Nunca he conocido a nadie que se haya arrepentido de aceptar a Jesús. Pregunta 17. ¿Qué beneficios se obtienen al aceptar y seguir la verdad? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pedro conoció esas lecciones de paz. Dice en el libro de Hechos 12, donde Pedro estaba en prisión, iba a ser ejecutado el próximo día, está encadenado entre dos soldados y está durmiendo como un bebé. Tenía gran paz porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y aún así Dios lo sacó de esa cárcel y no murió. David dijo, aunque mi enemigo me está acechando, voy a dormir porque Dios me cuida y me vela. Gran paz tienen los que conocen su ley. Si das tu corazón a hacer la voluntad de Dios, yo había dicho esto anteriormente, la ley de Dios es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la ley de Dios y la ley de Dios es la expresión más simple de su voluntad. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Te da propósito, te da dirección. Sereno saber que Dios te dirige y no me preocupa como las personas que no saben que un Dios que los ama. Creo que era George Whitefield que dijo, varias gente trataron de matarla, un predicador famoso, y la gente le tiraban piedra y trataban de matarlo. Y era un tipo de predicador diferente y dijo, yo soy inmortal hasta que mi trabajo termine. Mientras sirvo a Dios, nadie me puede matar. Terminó muriendo de rodillas con la Biblia abierta en su casa. No tienes que preocuparte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, Dios dice que nos dará su Espíritu para purificar nuestros corazones. No te preocupes por hacer todos los cambios en un día. Tú, mientras te va dando, te está dando el poder y permiso para trabajar en tu vida. Y Él quiere ser el autor y consumador de la fe, de tu fe. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro 3 veces? Pedro lo negó 3 veces y después de la resurrección, Jesús lo perdonó, pero públicamente tenía que decir, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Te amo. Y Jesús le dijo, si me amas, alimenta mis corderos. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo el amor con otros.
Me acuerdo una historia de un hombre que vivía en este pueblo. Él era retirado, era un viudo, y cada día que caminaba, él se encontraba con sus amigos y pasaba siempre por una tienda de antigüedades y veía que había una vasija hermosa en la ventana. Era como que unos colores muy lindos y vidrio, y le dijo, wow, qué lindo. Y cada día pasaba y se quedaba mirando la vasija hasta que el dueño, que lo conocía, le dijo, Fred, todos los días pasa, lo miras, ¿por qué no lo compras? ¿Cuánto vale? $100, pero así lo puedes mirar en tu casa todos los días. Y le dijo, bueno, tengo el dinero, ok, lo voy a comprar. Y lo compró y lo llevó a su casa. Lo llevó a su casita, que era bastante fea, estaba vieja, y se sentó en su silla y dijo, wow, qué lindo. Pero mientras miraba, veía las cortinas a la derecha, y esto era tan lindo y puro, y todo lo demás era polvoso y viejo. Y las cortinas estaban agrietadas, y después se dio cuenta de la alfombra. Wow, la alfombra. Cambió las cortinas, pero se dio cuenta de la alfombra y dijo, bueno, cambió la alfombra, y luego se sentó en su sillón favorito y dice, bueno, llevo 40 años en este sillón y está viejo, y lo mandó a rehacer. Y luego veía que adentro había cambiado todo, pero luego afuera dice, quizás debo arreglar la verja y quizás poner grama donde hay tierra. Y poco a poco su casa fue renovado por la introducción de un objeto hermoso. Eso es lo que pasa cuando invitas a Jesús en tu vida y en tu corazón. Él empieza a transformar todo lo que hay en tu vida. Y Él quiere hacer eso contigo. Quiero invitar a John a venir a cantar. Hemos hablado hoy lo que significa hacer una entrega total y un rendimiento completo. Y quiero animarte a hacer eso en esta noche. Si no lo has hecho anteriormente, ¿cuándo es el mejor momento para escuchar? Es cuando Dios te habla. John, ven a cantar y después voy a orar. Un hombre estaba visitando a su amigo en Nueva York y tenía palomas en el techo, y mientras hablaba vino esta paloma blanca y entró dentro donde estaban los demás palomas y puso su dedo y la paloma brincó en su dedo. ¿Viste esto? Este acaba de venir 500 millas de San Luis y nunca paró una sola vez porque anhelaba regresar y verme. Y él le dijo, ¿y cómo tú sabes que nunca cayó una vez? ¿Te estaba hablando contigo? Dijo, no, yo lo puedo ver y saber. Dice, si hubiera caído tendría polen en las alas, tierra en sus pies, pero de donde salió vino aquí porque lo que anhelaba era regresar aquí. Y llegó limpio. Así es como lo sé. Amigos, si amas a Jesús, tu enfoque va a estar en ir a la casa. No te vas a distraer con las cosas de este mundo que arrastran a la gente. ¿Cuántos de ustedes quieren decir, yo quiero entregarlo todo a Jesús? Yo quiero darle mi vida, mi corazón. Sigue cantando, John. Take my feet and let them be swift and beautiful to thee. Take my voice and let it sing always only for my
Antes de orar, si quieres decir al Señor, lo que están aquí, lo que están viendo, Señor, yo quiero ser todo tuyo, yo quiero estar en pie para ti. Vamos a ponernos en pie, si aquellos quieren decir, y vamos a orar. Padre amante, venimos a ti como somos. Gracias que Jesús murió por nuestros pecados. Acéptalos. Cambia nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Mañana en la mañana, el barco